a grabar. Introducción a la medición y al muestreo. Hay una cosa que nosotros debemos tener clara, y es que no es lo mismo medir cosas en ingeniería, donde tenemos instrumentos, donde tenemos diferentes aparatos para medir. Vamos a pensar en el aparato más simple para medir que nos podamos imaginar así, súper sofisticado, un termómetro para medir temperatura. No siempre nosotros tenemos esa posibilidad, y menos en cosas donde tenemos que pensar en el comportamiento de las personas o en la percepción de las personas. Entonces vamos a dedicarle a un buen rato a pensar en esa parte de introducción a la medición y el muestreo, pero antes de eso tenemos que ver, digamos, toda la parte de estadística básica, ¿cierto? Al menos de mencionar esos conceptos básicos de la estadística. Vamos a recorrer una parte de la estadística descriptiva, vamos a ir a tabulaciones cruzadas y análisis complementarios, que lo que quiere ahí es, digamos, una introducción, si lo queremos, una introducción a la inferencia estadística. No nos da tiempo de hacer digamos, ahondarnos ahí, pero va a ser importante porque necesitamos conceptos que están en la inferencia estadística para poder, digamos, interpretar resultados. Luego de eso, pues nos dedicaremos a tres temas muy importantes dentro de los trabajos de ustedes. Normalmente la maestría involucra uno o varios de estos elementos. El análisis factorial exploratorio es uno, el análisis de regresión lineal múltiple es otro, y el último sería el análisis clúster, ¿cierto? Los análisis de conglomerados. Esos tres temas, ¿cierto? Son tres temas que son casi que uno no los ve nunca en pregrado, ¿cierto? De pronto el de regresión lineal múltiple en algunas carreras es más común que los otros dos, análisis clúster y análisis factorial exploratorio, pero son supremamente vitales cuando yo estoy hablando de ciencias sociales y de ciencias humanas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de eso, y digamos que administración de empresas toca mucho esto porque lo que les estaba diciendo, la parte de la percepción de las personas que la queremos capturar, necesitamos herramientas para poder, digamos, cuantificar esa percepción de las personas. Y ese cuantificar nos va a llevar al análisis factorial exploratorio. El análisis clúster, digamos, es interesante desde el punto de vista que nosotros normalmente queremos agrupar a la gente dependiendo de sus preferencias por algún motivo. Queremos agrupar empresas por algunas variables que hemos medido de ellas. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí, digamos, muchas herramientas, y digamos que esas tres últimas sería más común que los que ya han visto estadística, hayan visto análisis de regresión lineal múltiple, pero no todo lo ven, ¿cierto? Pocas veces en pregrado se ven algunos de estos tres temas. ANOVA, digamos, tampoco es que se vea mucho en pregrado, pero lo demás depende de la carrera, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de estadística, ¿cierto? Cuando ustedes les hablan de estadística, ¿cierto? Yo sé que algunos, la pregunta mía ahorita fue, ¿cuál es la relación con los números? ¿Cierto? ¿Cuál es su relación, su amor o desamor por los números? Pero cuando nos hablan de estadística nos quieren decir qué, ¿cierto? Porque estadística es un término que mucha gente utiliza en muchas direcciones diferentes. Vamos a quedarnos con algunas de estas definiciones. La primera es que es una rama de las matemáticas encargada de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos numéricos. No todos estos, no todas estas etapas al tiempo. A veces yo me involucro solo en la parte de recolección o solo la parte de análisis y de interpretación de los datos, ¿cierto? Organizar los datos. A veces esos dos primeros, recolectar y organizar, es lo que más gasta tiempo y lo más difícil de hacer. Por una sencilla razón, si yo colecto mal los datos y los recolecto mal, no voy a poder, esos datos no van a servir para nada es nada. Les voy a contar una anécdota de que está, bueno, yo creo que ya lo solucionaron, pero que estaba pasando en la universidad el año pasado. Resulta que la universidad, área metropolitana, si no estoy mal, o algún ente le pidió que hiciera un estudio de origen-destino de los empleados de la universidad. Un estudio de origen-destino es simplemente que le preguntan a los empleados
cuál es el medio de transporte que utilizan, cuánto tiempo se demoran, ¿cierto? Bueno, entre otras preguntas, pero literalmente lo que están tratando es de hacer una caracterización de, digamos, la forma de transportarse de los empleados de la universidad y los lugares, digamos, vamos a pensarlo en términos de esos de aglomerarse, donde se aglomeran los empleados y que se van transportando hacia la universidad. Una forma de mirar qué partes de la ciudad se movilizan más hacia la universidad y viceversa. El uso, por ejemplo, de parqueaderos, el uso de, no sé, bicicletas, motos, carros eléctricos, etcétera. Es una suerte de mirada porque son muchas preguntas, pero yo quiero caracterizar la parte del transporte de mis empleados. Resulta que tomaron una muestra de un tamaño gigantesco, muchísimos, muchísimos datos, muchísimos, pero me hicieron una cosa de la que vamos a discutir en estas clases y es hacerlo utilizando el mecanismo del azar, sorteando los individuos que deben salir en el estudio, más que la cantidad de personas que salen en el estudio a las que les mido, digamos, las variables, es si yo esas personas las sorteé para que salieran o yo elegí a dedo que esas personas salieran. Hay una gran diferencia, hace una gran diferencia el hecho de que yo no tome de manera aleatoria los individuos. La universidad hizo un esfuerzo grande, gastó un montón de dinero y los datos, que fue una muestra gigantesca, no fueron tomados de manera aleatoria, entonces esos datos prácticamente no servían para nada. Y eso que eran como el, si mal no recuerdo, el 10% de los empleados de la universidad. ¿Cierto? Es un esfuerzo gigante porque somos muchos empleados los que tenemos la universidad, ¿cierto? Entre docentes y no docentes es mucho, mucho personal. Y aún así, la persona que le encargaron el estudio arrancó a hacer eso a la loca. ¿Cierto? Y bueno, se perdió un montón de tiempo por lo menos. Hay formas de solucionarlo, pero es más complejo cuando no lo hago bien desde el principio. Entonces, esa parte de recolectar y organizar es importante. Diseñar bien el experimento que voy a hacer. ¿Cierto? Porque este tipo de cosas, imagínense que yo voy a hablar mucho de experimentos aquí, no es necesariamente que nos vamos a poner una bata y nos vamos a hacer un experimento así con tubitos de ensayo, pero cuando yo hablo experimentos en matemáticas, literalmente yo tengo que diseñar qué variables voy a medir, cómo las voy a medir, dónde las voy a medir. Tengo que tener muy claro mi objeto de estudio. Otra cosa que quiero es que pensemos es, bueno, ahí sí quiero que prendan el micrófono y me digan de dónde provienen los datos que utilizamos en estadística. ¿Dónde creen ustedes que podemos recolectar datos para utilizar en estadística? De la población. De la población. ¿Quién más tiene por ahí? Encuestas, De encuestas, encuestas. De ¿Quién más? formularios, Formularios. formularios publicados en páginas web, Formularios pues de las publicados en entidades. Perfecto. O Dependerá, sea, profe, de cuál sea la unidad de análisis. Si son personas, probablemente de la ejecución de encuestas a individuos. Si son empresas, probablemente de páginas web o así. Múltiples perfecto. fuentes. Múltiples fuentes. De las Bien, posibilidades. de cualquier tipo de fuente que permita cuantificar y analizar esos datos, ¿no? Sí. ¿Quién más? De las ¿Alguien más? posibilidades que tenga alguna situación, de las posibilidades con las que contemos. Perfecto. Pues de las posibilidades de ocurrencia como de un hecho. De la ocurrencia de un hecho. Eso sería inferencia, pero bueno, sí, eso está relacionado con estadística, pero aquí es donde colectamos los datos. Bueno, todo lo que ustedes dicen tiene algo de verdad, ¿cierto? Y algunos, pues, han sido bastante generales. Pensemos en lo siguiente, ustedes llegan y han estado, no sé, vamos a suponer que todos ustedes han ingresado al menos a una red social hoy, ¿cierto? Una red social, vamos a suponer que todos tienen Instagram y han ido a ver fotos y le han dado like a las fotos y han compartido cosas, etcétera, ¿cierto? No todos han compartido, no todos han dado like y no todos han entrado, pero estoy suponiendo más o menos eso. Instagram como empresa, ¿cierto? Está colectando todo el tiempo información de nosotros.
ubicación, si le diste like a una foto y esa foto contenía perritos, gaticos, carros, motos, si tenía un anuncio publicitario, si te detuviste unos cuantos segundos en una foto, en un video, etc. ¿Cuál es la idea de esos datos que está colectando ellos? Utilizar esa información para darte una publicidad personalizada. Una encuesta que hace, tratar de recolectar información, ¿cierto? Tratar de recolectar información vía datos. Simplemente yo no tengo información acerca de un hecho, voy y hago una encuesta, diseño un instrumento llamado encuesta y ese instrumento llamado encuesta lo aplico a ciertas personas, a los individuos, y de ahí recolecto información. De las entidades públicas y privadas yo puedo recolectar información porque normalmente las entidades colectan datos, ¿cierto? Ustedes van al Éxito, van a pagar a la caja y les dicen, tiene puntos Colombia, ¿cierto? Las propias tarjetas de crédito, puntos por comprar en dólares, puntos por comprar en pesos. Todos este tipo de cosas están colectando todo el tiempo. Nosotros estamos siendo medidos y las empresas están siendo medidas y todo está siendo medido todo el tiempo. ¿En qué resolución? Pues normalmente Colombia no es muy buena con ese tipo de cosas. Creo que las empresas en Colombia están un poco atrasadas, no todas obviamente, pero están atrasadas en el sentido de darse cuenta que los datos, ¿cierto? Los datos son una fuente valiosa de dinero en las empresas. Yo puedo ahorrar costos o mejorar mi negocio teniendo información. Una cosa que aprendieron los supermercados norteamericanos hace mucho tiempo es a utilizar esos datos de puntos de fidelización para ofrecer servicios realmente personalizados para las personas, ¿cierto? Por ahí un ejemplo clásico, muy viejo, que está en un libro que se llama El Poder del Hábito, en el cual Target, que es una empresa de supermercados americana, desarrolló digamos, vamos a decir, un procedimiento estadístico para determinar cuándo, ¿cierto? Cuando una de sus clientes estaba embarazada, simplemente con el cambio de los patrones de consumo. Cambiar, por ejemplo, pañitos húmedos con olor sin olor para que no le dé mareo en las primeras semanas, etc. Con solo eso logró generar un algoritmo que predecía muy bien, ¿cierto? Creo que era como la cuarta, quinta semana de embarazo, predecir cuando uno de sus clientes, simplemente por su patrón de consumo de compra, estaba embarazado y les mandaba cupones de descuento en cosas para bebé. ¿Cuál es la idea? Pues las personas, cuando tienen recién nacidos, gastan mucho más plata que las personas que no tienen bebés, ¿cierto? Creo que eso es como hasta los 3 o 4 años gastan mucho más dinero. Entonces, si usted logra mantener comprando en su supermercado personas que tienen padres nuevos, primerizos, etcétera, es mucho mejor para usted como vendedor. Y entonces lo que hacían era mandar cupones de cosas para bebés, etcétera. Y les mandaba una carta de felicitaciones por tu bebé que viene en camino, nos hemos enterado, etcétera, ¿cierto? Se lo mandan a un señor en estas ciudades, digamos, un poco conservadoras, le llega, pues obviamente la esposa de él es viejita, pero entonces es la hija, y entonces el tipo se va enojado, arma un escándalo, etcétera, y resultó que después la hija le cuenta, ¿cierto? Una hija adolescente le cuenta que sí estaba embarazada. Ese es un ejemplo, digamos, bastante trillado en muchas de las conferencias que uno asiste de analítica de datos y de estadística avanzada, etcétera, pero ejemplifica muy bien no solo esa parte, digamos, avanzada de la estadística, sino la estadística normal, y estamos siendo todo el tiempo medidos y casi siempre con algún tipo de necesidad de ofrecernos un mejor servicio, de mantenernos enganchados a un producto o una empresa, etcétera, ¿cierto? La idea de recolectar datos realmente es poder generarle valor agregado al cliente y pues por ahí derecho, tener un poco mejor o ir conectándonos con los clientes para tener más clientes, ¿cierto? Es una doble ventaja que creo, ¿cierto? Que nosotros como colombianos no lo hemos sabido explotar más, ¿cierto? Irnos más como a esa dirección. Y los datos, entonces, de nuevo, vienen de muchas direcciones. ¿Alguien va a hablar? Sí, Camilo. Luis Dime. por acá. Sí, yo quería agregar algo. Sí, yo creo que el sector industrial que más
realmente, o por lo menos dio ese primer toque, aunque también las utilities también dieron unos avances importantes, como aquellas redes inteligentes que estaban basadas en datos, pero el sector retail definitivamente en cada post del supermercado donde nosotros vamos está nuestra vida, o sea, está nuestra tendencia, está toda la información sobre nosotros. El sector retail para mí ha sido el que más le ha sacado valor al tema. Tal vez la maduración entre uno y otro país es la gran diferencia. Y lo que tú hablas de los datos, el tema es que los datos, o sea, en un mundo que cada día es más instrumentado, un mundo que cada día es más interconectado, al final es un mundo mucho más inteligente. Entonces, el challenge que tenemos hoy en día con los datos es que los datos es una mezcla entre lo estructurado y no estructurado. Eso que estás hablando tú está dentro del scope de lo que es el Big Data, y esas 5B que conforman digamos, la caracterización del Big Data y que son los grandes retos. Entonces, realmente, sí, yo creo que hoy más que nunca los datos tienen una relevancia y una importancia, pero también considero que hay sectores industriales, sociedades, países que no le están sacando todo el valor a los datos. Inclusive la pandemia hoy en día es el mejor ejemplo. Sí. Una de las cosas que vi yo cuando empezó, digamos, la pandemia por allá en marzo, etcétera, que nos empezamos a encerrar, es que precisamente todo el mundo que trabaja estadística arrancó como un loco a analizar datos, ¿cierto? Pero hacían como lo mismo, todos repetían exactamente lo mismo, como mirar lo que hacen los epidemiólogos. Nadie trató, al menos que yo haya visto todavía, como de relacionarlo con consumo, con etcétera, con otros patrones. Bueno, hay poquitas cosas, ¿cierto? Pero digamos que esa parte de dónde provienen los datos es de todas partes, ¿cierto? Literalmente nosotros podemos crear nuestros instrumentos para colectar los datos, puede que ya nos los den, ¿cierto? Que ya alguien nos los entregue o que nosotros tengamos que generarlos de alguna manera. En las actividades regulares es altamente frecuente desarrollar procesos de medición. Bueno, esa parte de la medición, ¿cierto? Que ya dijimos que va a ser importante para nosotros en esta área, es normalmente nosotros tenemos que desarrollarlos. O sea, nosotros no en esta área, digamos en la parte de administración en todas sus líneas, es muy raro que tengamos hechas las cosas para medir, ¿cierto? Que tengamos un instrumento, pónganle, vamos a volver a la escuelita, ¿cierto? Una reglita donde podamos medir centímetros. Eso aquí no lo vamos a tener. ¿Cierto? Vamos a tener cosas que nos vamos a tener que volver más creativos a la hora de poder medirlo, ¿cierto? Aquí vamos a necesitar un poco, inclusive, eso que estoy diciendo, esa palabra, creatividad. ¿Por qué? Porque no hay nada para medir algunas cosas. Entonces nos toca inventarnos algo para medir eso. Lo que nosotros llamamos instrumentos, que ustedes lo mencionaron muy bien, ¿cierto? Encuestas, formularios, etcétera. Esas encuestas o formularios a veces requieren, ¿cierto? Digamos, sí, esa imaginación a veces para crear las cosas. Bueno, y digamos, la toma de decisiones va a ser importante acá. Realmente a nosotros nos interesa capturar el dato, no por el dato, no por el número, sino coger ese dato, transformarlo en información, ¿cierto? Sacarle la información que pueda llegar a tener ese dato, ¿cierto? El dato como crudo no nos sirve mucho, nos sirve si lo podemos analizar y a ese análisis sacarle información y con esa información poder tomar decisiones. Entonces, nosotros hacemos un ciclo y lo dejamos solo que colectamos el dato y lo hicimos bien, pero realmente ahí no vamos a generar valor agregado. Nosotros necesitamos coger, colectarlo, revisarlo y darle un valor que vamos a llamarle información. Ese valor que le vamos a llamar información será simplemente lo que nos va a ayudar después para tomar decisiones en las empresas. Algo que mencionaron cuando pregunté de dónde provenían los datos, creo que fue el primero que habló, no sé, no recuerdo el nombre, pero fue la población, ¿cierto? Es un concepto que nosotros tenemos
que tener, digamos, en este momento en la cabeza. ¿Qué queremos decir cuando hablamos población y qué queremos decir cuando hablamos de muestra, parámetro y estadístico? La población nos vamos a imaginar que es el 100% de mis datos. ¿Qué es el 100% de mis datos? Pues eso depende de a qué llame yo población. Entonces ahí ven como yo lo defino circularmente. Vamos a pensar que yo estoy interesado, ¿cierto?, en estudiar a los empleados, ¿cierto?, de la Universidad de Antioquia. Yo defino eso. También defino que los quiero estudiar a los empleados de la Universidad de Antioquia que están empleados en el 2020. Entonces, ya ubiqué en el espacio, ¿cierto?, espacialmente los individuos que yo quiero estudiar, pero además lo hice también de manera temporal, porque no es lo mismo decir los que trabajan en el 2020 que los que trabajaron en el 2019, los que van a trabajar en el 2021, ¿cierto? Yo tengo que espacial y temporalmente definir cuál es mi población, ¿cierto? Ah, es Colombia. Sí, ¿en qué año? 1950, 1980, 2010, 2020. Son poblaciones diferentes, tamaños poblacionales diferentes, ¿cierto? La población colombiana va creciendo y eso ocurre a todo nivel, ¿cierto? Yo necesito definir muy bien qué es lo que yo quiero estudiar. Ah, es que yo estoy interesado en la parte de servicio al cliente. Entonces, la parte del servicio al cliente que desde el punto de vista de los empleados o desde el punto de vista de los clientes. Porque ahí yo tengo cantidades diferentes y poblaciones diferentes. Ah, desde los empleados, ah, sí, tu empresa, ¿cuántas personas tiene el servicio al cliente? No sé, 100. Entonces, ahí son 100 tu población, porque esos son tus empleados. Desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de los clientes, registrados más o menos 10.000. Cambian las poblaciones, así sea un mismo sector, un mismo lugar, ¿cierto? Yo tengo que definir muy bien de qué lado estoy, definir muy bien cuáles son esos individuos y en qué año, inclusive qué año no, en qué fecha, el tiempo. A veces se vuelve relevante, a veces no, pero casi siempre es importante por lo menos decir una fecha, ¿cierto? Mínimo un año para saber de qué estamos hablando. Otra cosa que uno también tiene que definir a veces es, vamos a pensar que no son individuos como personas, algo así, sino que mi población tiene que ver, no sé, con dinero. Vamos a suponer que tengo inversión. Mis datos tienen que ver con inversión en divisas. ¿Esas divisas son cuáles? Euros, dólares, yenes. ¿Cuáles son mis unidades? ¿Cierto? Eso también es importante a la hora de definirlo. No es lo mismo, ¿cierto?, que me aparezca que esto vale 8.900 y que al lado tenga el simbolito de dólar o que tenga el simbolito de euro. Así las dos varían más o menos igual, así la diferencia sea pequeña. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que me cobren 8 libras esterlinas que me cobren 8 dólares. ¿Cierto? Esas 8 libras esterlinas duelen más cuando las tiene que pagar y las agradece uno más cuando las pagan a uno. Entonces, es bueno definir muy bien cuál es mi población. Y esa población es el 100% de los posibles valores o de los individuos que yo puedo tener. A las poblaciones yo las caracterizo utilizando parámetros. Entonces, cuando a uno le mencionan en matemática la palabra parámetro, siempre le están diciendo algo, implícitamente le están diciendo algo que es constante, que no varía en la población, en tu objeto de estudio, eso no varía. Y yo la mido, lo que estoy diciendo es que mi población yo la mido a partir de parámetros, a partir de cosas que no cambian. Entonces, y no cambian como global. Al interior de la población sí puede cambiar, pero como global no. Entonces vamos a pensar por lo siguiente. Mi población son ustedes, son los estudiantes del curso de análisis estadístico. Entonces, ustedes que son mi población, el número de estudiantes que sean, creo que son 20. Los 20 estudiantes son mi población. Y fíjense que yo aquí voy a decir, entonces, los estudiantes del curso de análisis estadístico de datos del semestre 2022, ¿cierto? Entonces, son ustedes, son 20, los dejo caracterizados bien. Ahora, ¿cuál es el parámetro de interés que tengo yo? Vamos a suponer que yo estoy interesado en la edad promedio, ¿cierto? Entonces,
Como yo tengo el 100% de los datos de ustedes, vamos a suponer que yo les pregunto a todos la edad y que ninguno me miente, sumo esas 20 edades, divido por 20, y eso me da el promedio de edades de ustedes. Ese es un parámetro poblacional porque obtuve todos los individuos y no va a cambiar porque son los 20 y yo dividirlo entre los 20. Vamos a suponer que la variable es el ingreso, ¿cierto? ¿Cuánto ganan? Una variable de esas que le duele a la gente más responder que un berraco, ¿cierto? Uno siente que le están haciendo, que la DIAN es la que le está preguntando a uno, y que eso le va a servir para que lo secuestren, o para que le roben, o para que le cobren más impuestos, ¿cierto? Siempre es una pregunta de difícil respuesta, ¿cierto? Y de hecho, en algunos contextos es una pregunta machista, porque por ahí está el chiste que a las mujeres les duele, ¿cierto? Es un chiste machista que está en los libros de estadística. A las mujeres les duele más responder por la edad y a los hombres por el salario. Y no es así, a todos nos duele. O sea, a todo el que trabaja le duele responder cuánto gana porque le da pena o porque le da miedo o porque, ¿cierto? Todos tenemos ciertos motivos para no responder ciertas preguntas que nos hacen y más si nos las hacen directa. Después veremos que uno trata como de solucionar ese hecho de no preguntar a una persona cuánto se gana directamente, preguntando por rangos, ¿cierto? No me diga el valor exacto, pero dígame, está entre esto y esto, está entre esto y esto, está más que esto. Eso evita que la gente por lo menos le esté mintiendo a uno todo el tiempo, porque es una de las cosas que le puede suceder a uno, que le mientan cuando uno pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos que medir, vamos y preguntamos y nos mienten. Vamos a preguntar de 1 a 5, ¿cuánto opina usted del jefe? ¿Cierto? ¿Qué tan bueno es usted de jefe? Y le va a preguntar a uno el jefe. ¿Qué va a responder todo el mundo si el jefe es el que está preguntando qué opina usted del jefe? 5, ¿cierto? Todo el mundo, 5, 5, 5. Vale, 5 al jefe. Porque usted le está preguntando derecho y bueno, no faltará el que se le salga el apellido, y etcétera, pero todos responderán, digamos, y estoy generalizando, 5. Ese tipo de preguntas no se pueden hacer de cierta manera porque entonces uno está sesgando la respuesta, ¿cierto? Está tratando de mover la respuesta donde debería caer. Entonces, esos parámetros son inmutables y normalmente requieren el 100% de los datos para poder calcularlos, para poder medirlos, y no varían en la población. Ese es un supuesto de la estadística, que no varían, que realmente no es así, ¿cierto? Las cosas pueden ir cambiando casi que segundo a segundo, entonces los parámetros podrían llegar a cambiar, pero el supuesto de la estadística es que si yo definí bien mi población, esos parámetros al interior de ella no cambian. Ahora, medir las poblaciones es caro, muy, muy caro casi siempre, ¿cierto? En tiempo, vamos a pensar que vamos a medir la población colombiana, cuánto se demora haciendo un censo, ¿cierto? Para el número de personas que, no sé cuántos colombianos somos, 40 millones o 50. ¿Cuánto se demoran midiendo eso? ¿Cuánto 38, cuesta? ¿no? ¿Cuánto? 38. 48. 48, bueno. 48 millones de colombianos. ¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo nos demoramos para medir cosas que cuando terminamos de medirlas ya están desactualizadas porque se murió un montón de gente y nació otra, porque la gente consiguió trabajo, etcétera? Pero son necesarios de vez en cuando estarnos midiendo al 100% para poder, digamos, tener un control del país, ¿cierto? Pero no siempre es posible, no todas las empresas tienen la posibilidad de pagar por el 100% de los datos y hay cosas que no se dejan medir al 100%. Vamos a pensar en una cosa que no tiene que ver con administración, pero que creo que todos lo podríamos pensar. Si yo quiero medir la calidad de agua del río Medellín y quiero medir realmente la calidad del agua, me tocaría coger y secar el río Medellín, llevarme toda el agua y medir el parámetro calidad, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál parámetro de calidad? Que hay muchos. O vamos a pensar en otro más personal, ¿cierto? Cuando ustedes llegan y van a donde el médico, les manda un examen de sangre, los ponen a ir en ayunas, y cuando van en ayunas a las 8, a las 6 de la mañana, le sacan un tubito pequeñito de sangre, ¿cierto? Le sacan no sé cuántas onzas, pero porque depende del examen, pero digamos que es un tubito, 2 o 3 tubitos de sangre. Esos 2, 3 tubitos de sangre están decidiendo por un parámetro químico de la sangre, ¿cierto? Que está en, si no estoy mal, 4 o 5 litros. Entonces, 3 tubitos van a representar 5 litros. ¿Qué sería lo ideal? Sáquele toda la sangre y mídala. Y promedie.
El problema de eso, matamos al individuo, ¿cierto? Si le sacamos toda la sangre, lo desangramos, entonces no es posible hacer eso. Entonces lo que se hace es tomar muestras, ¿cierto? Tomar algo pequeño de ese gran total, ese subconjunto, nos va a ayudar a decidir sobre lo que sucede en la población. Y ahí, con eso calculamos ahí, cuando yo calculo esas mismas fórmulas, pero sobre muestras, los llamo estadísticos. Entonces, cuando yo calculo fórmulas sobre el 100% de los datos, los llamo parámetros. Pero si yo lo calculo sobre tamaños menores, muestras, entonces esas muestras, cuando yo les aplico fórmulas, a las fórmulas que aplique los llamo estadísticos. Son una representación o, digamos, una estimación de lo que sería el valor del parámetro estadístico. Bueno, y las personas que trabajan en estadística también se les dice estadístico. Entonces, estadístico es una fórmula que me ayuda a calcular o a estimar, ¿cierto?, el parámetro, porque no tengo el 100%. ¿Para qué me va a servir esa parte del muestreo a mí? Porque yo no tengo acceso al 100%. Piénselo en lo de las elecciones de Estados Unidos, ¿cierto? Las encuestas de intención de voto. ¿Eso qué es? Es un muestreo. ¿Para qué sirve? Pues la única forma de saber el 100% es llévelo a votación y cuente el 100% de los votos. El muestreo sirve para determinar si realmente nosotros estamos en una dirección o en otra. Ellos se van midiendo constantemente ambas campañas. Vamos a reducirlo a lo que ellos mismos lo reducen, a 2 candidatos, aunque ellos tenían, si no estoy mal, 5 o 6. Vamos a reducirlo a lo que ellos mismos lo reducen, a 2 candidatos. Esos 2 candidatos tienen unos equipos de campaña que van midiendo, aparte de los noticieros y eso, van midiendo la intención de voto. Con técnicas estadísticas, pero hacen una muestra, porque es que hacer el censo, que es medir el 100% de la población, es el día de las elecciones. Sería imposible hacer muchos censos solo para saber si mi candidato va ganando o no. Entonces lo que se hace es, se toman muestras aleatorias, ¿cierto? Y de esas muestras aleatorias se saca la intención de voto. ¿Tiene problema eso? Sí, siempre tiene problema. En el 2016, ¿cierto? El 90 y póngale el 90%, que no sé el valor exacto, 90% de las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, ¿cierto? ¿Quién ganó? Donald Trump. ¿Qué pasó? Las encuestas no consideraron hombres conservadores blancos viviendo alejados de las capitales dentro de su muestra, ¿cierto? La mayoría de las muestras fueron tomadas en ciudades capitales, y si ustedes cogen el mapa de Estados Unidos hoy y le dan clic a todos los estados, por más rojito que lo vea, le dan clic, las capitales están en azul y la periferia, ¿cierto? Todos los condados y los lugares apartados están en rojo. No pasan todos, pero digamos que en la mayoría está así. ¿Qué sucede? Digamos, la heterogeneidad del norteamericano, ¿cierto? La gente de Estados Unidos tiene una heterogeneidad que no se vio reflejada por cómo se midió en el 2016. Entonces fue un error de las encuestas, Pero no solo eso. En estadística a veces nosotros fallamos en una sencilla razón, comunicarnos bien con las personas. Es difícil explicarle a una persona que una cosa que tiene números y que es de matemáticas puede pasar o no. Mi mamá es una que, por ejemplo, cuando dice, es que el IDEAN dijo que iba a seguir lloviendo, o sea que vamos a hacer lo contrario, ¿cierto? Porque el IDEAN siempre se descacha con la lluvia. Y eso no es tan descachado, pero pasa lo siguiente, los humanos lo peor que hacemos es predecir, ¿cierto? Y predecir es una cosa muy difícil de hacer, y hacerlo bien es peor. Y además nosotros tenemos una probabilidad de equivocarnos cuando hacemos proyecciones a partir de muestras. Cuando yo calculo un estadístico, yo no tengo el 100% de la información, entonces voy a quedar como con cierto margen de error, ¿cierto? Voy a tener una suerte de error porque yo no tengo el 100% de los datos. Y entonces me enteraré si ese error jugaba a mi favor o en mi contra el día que yo haga el censo, el 100% de los datos. Que tengo más chances cuando mi probabilidad está a favor, ¿cierto? Tenía más chances de ganar Hillary Clinton que Donald Trump, sí. Pero hay una parte que decía, ¿cierto? En esa parte estadística,
que tenía una chance de ganar Donald Trump, que fue la que realmente ocurrió. Normalmente a uno le colocan unos porcentajes, entonces vamos a suponer el porcentaje clásico, 95%. Le dicen a uno, tenía un 95% de ganar Hillary, sí, pero tenía un 5% de perder, y de esas 100 veces que estuve en el 2016 en Estados Unidos, cayó una de esas 5 donde podía ganar Donald Trump. Lo mismo le está pasando ahora, solo que como le está pasando al revés, ¿cierto? Él está enojado por eso, ¿cierto? Porque él no acepta, bien probable que no acepte ni siquiera lo que le estén diciendo los estadísticos de su campaña, diciéndole a nosotros perdimos, yo no acepto perder y ya. Pero ya es una cosa de personalidad, los datos están ahí, crudos, ¿cierto? ¿Alguien iba a hablar? Sí, te iba a preguntar una cosa. Yo hace como un mesecito ya asistí a una charla, era como sobre el futuro de varios temas pues que trataron, entre esos el consumo, pero la última charla de ese evento hablaba sobre el futuro como del COVID y del mundo, y me llamó la atención que la persona que daba la charla decía que era futurista y lo hablaba como si fuera una profesión. Entonces quería preguntarte, sí, porque yo quedé como, uy, no o sea, primera vez en la vida que escucho que hay futuristas o que existen futuristas. Y quería preguntarte si casi que como que un estadístico podría decirse que es un futurista. No, yo no creo. Realmente, la gente que trabaja con estadística se cuida mucho de decir algo sobre el futuro. Es mucho más común en el área de Machine Learning, ¿cierto? Y en la área de Machine Learning desligada, digamos, de un poco de la estadística, hablar mucho de futuro con tranquilidad, sin ningún tipo de pudor. Y es precisamente porque uno en estadística tiene que pensar muy bien antes de decir que eso va a ocurrir, porque uno sabe, primero que hay dos leyes que están influyendo todo el tiempo, la ley de los pequeños números y la ley de los grandes números. La ley de los pequeños números, solo para resumírselos así, de una manera que todos entiendan, quiere decir lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo antes de definírselos. Ustedes viajan a Alemania, entonces se bajan en el aeropuerto en Frankfurt y se van a recorrer la ciudad, etcétera, o se van para cualquier otra ciudad y el taxista los trata mal y ustedes van, no sé, para un Airbnb, se van, se encierran, no tienen contacto con nadie más que ese taxista y se devuelven. Al otro día el taxista que les toca es diferente y también es mala gente. Y entonces, bajo esa muestra de dos alemanes, ustedes dicen, no, los alemanes son racistas, son malos, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de cosas ocurren muy a menudo, ¿cierto? Y es tratar de predecir lo que está sucediendo con la población, ¿cierto? En este caso no el futuro, pero sí predecir lo que está ocurriendo con todos los alemanes basado en la muestra de dos personas. No, es que los taxistas todos son malos, yo por eso cojo Uber. ¿Cuántos taxis has cogido en tu vida? 2, pero me ha ido muy mal. No, todos los Uber son súper malos, conchudos, no sé qué. ¿Cuántos Uber has cogido? No, solo uno, pero me fue muy mal. Muestras de uno, ¿cierto? Yo no vuelvo a comprar en Carulla porque me fue muy mal. ¿Cuántas veces al mercado en Carulla? Una. Basado en una muestra de uno, decides que algo está mal, ¿cierto? El futuro y esas predicciones de tomar decisiones con respecto a lo que está sucediendo es difícil cuando tengo muestras pequeñas. El otro caso es lo contrario, ¿cierto? Yo tengo muchos datos, ¿cierto? No sé, yo viví 4 años en Brasil. Entonces, como yo viví 4 años en Brasil, sé, ¿cierto? Conozco de buena mano la calidad de las personas, ¿cierto? Lo que acogen a los extranjeros, etcétera. Pero otra amiga que también vivió 4 años en otra ciudad diferente, más al sur, ¿cierto? La trataban mal, aunque era blanca, ¿cierto? Le decían negra, simplemente porque hay lugares en Brasil que tienen grupos neonazis, ¿cierto? Blancos, arios, alemanes, hay gente que solo habla alemán y vive en Brasil, que tienen grupos neonazis desde la Segunda Guerra Mundial, que nunca los han desmontado porque a Brasil no le ha interesado, ¿cierto? Es tan grande, tan compleja y tan diversa que no le ha interesado desmontar ese tipo de grupos. Y Bolsonaro, ¿cierto? Jair Bolsonaro se nutre de ese tipo de grupos más que de otras cosas, entonces los ha ayudado más. El caso es, bajo mi muestra, que fue muchísima gente porque viví muchísimo tiempo, yo diría, pronostico
que los brasileños son acogedores, queridos, buena gentes, etc. Mi amiga, que vivió en otra ciudad diferente, bajo una muestra también grande, en una ciudad diferente, eso sí, dirá que los brasileños son racistas, etc. Predecir no es tan sencillo por eso, porque realmente ninguno de los dos podríamos generalizar los brasileños por más tiempo que hayamos vivido allá, porque realmente no fue una muestra aleatoria. Yo fui a una ciudad determinada y ahí me moví algunas veces, y las veces que fui me fui bien, pero no fue una muestra aleatoria, ¿cierto? Lo mismo que mi amiga, se quedó mucho tiempo, uno se queda mucho tiempo en la ciudad donde vive, viaja de vez en cuando, pero la experiencia que uno tiene no garantiza eso. Predecir el futuro se parece a eso, ¿cierto? Depende a veces de qué tanta suerte tenés para medir los datos de base para poder proyectarlos hacia el futuro, poder extrapolarlos al futuro. No es tan simple. Y ahora, futurólogo, eso sí es lo más raro que yo he visto en carreras y profesiones de toda mi vida. En serio, nunca he visto un nombre tan raro para algo. Futurólogo. Bueno, me voy a dedicar ahora a inventarme nombres así para ¿qué haces vos? No, numerólogo, soy numerólogo. Soy futurista. Bueno. Ojo, esta parte de los muestreos y los estadísticos a veces sirve para analizar relaciones. Nosotros, dentro de esa primera diapositiva que les mostré ahorita, yo les mostré dos formas de analizar relaciones. Bueno, las tres. Análisis factorial exploratorio, análisis clúster y regresión múltiple, ¿cierto? Son formas de buscar relaciones que también se calculan con estadísticos. ¿Cómo así que con estadísticos? De nuevo, yo hablo de estadísticos cuando tomo muestras y sobre esas muestras calculo fórmulas. En estadística siempre será eso. Si tengo 100% de los datos y a ese 100% de los datos le aplico fórmulas, entonces ya estoy hablando de parámetros. Solo que normalmente nosotros hablamos en estadística de dos términos, estadística paramétrica y estadística no paramétrica. La estadística paramétrica, básicamente a uno lo que le están diciendo es que los datos son normales. Hay otras cosas ahí, pero es más o menos lo que están diciendo. Después veremos qué es eso. Pero en general uno utiliza mucha fórmula dentro de la matemática, mucha fórmula dentro de la matemática y aquí, digamos, cuando estemos utilizando las fórmulas, dependiendo de cuántos datos tengo, el 100% o menos que eso, entonces estaremos hablando de estadístico o parámetro. Ahí me colocaron una pregunta, espere, ¿cómo se llamaría ese parámetro que aclara? Ejemplo, población del norte y población del sur de Brasil. No, ahí lo que sería una variable nominal, ¿cierto? Como decir, cuando yo separo, y aquí voy a hacer una aclaración que vamos a hacer de nuevo varias veces, es, yo voy a medir el sexo de las personas, ¿cierto? Sexo masculino, femenino. Géneros hay muchos, pero sexo básicamente masculino, femenino. Yo estoy colocando etiquetas, ¿cierto? Nombres para poder distinguir rasgos diferenciables de... Aquí, población del norte y población del sur de Brasil, bueno, yo no vivía en el norte, yo vivía en el sur, sureste, yo vivía en Sao Paulo. Entonces, como yo vivía en Sao Paulo, yo vivía al sur, digamos, en la zona de dinero y de estudio. Cuando vos vivís en un lugar donde la gente estudia, universidades, etcétera, las mentes son más abiertas, tienen más intercambio, etcétera, entonces las personas se extrañan menos con la diferencia. Cuando vos vivís en lugares donde todos se parecen a ti, y no tienes oportunidad de conocerte con otros, y fuera de eso estás, en algunos casos, bloqueado por vos mismo en el idioma, es más difícil ese contacto, y bueno, ahí quedan ahí. Pero el caso es que sí, la forma de dividirlo sería por etiquetas, población del sur, este y del sur. Sería más o menos lo que uno podría colocar ahí como etiquetas. Bueno, como etiquetas, que será un tipo de variable en las que miraremos y las llamaremos, les pondremos un nombre en particular. Ojo, cuando yo colecto estas muestras y a esas muestras les aplico fórmulas, yo estoy aplicando dos tipos de estadística. Aparte de la paramétrica y no paramétrica, hay otra clasificación para la estadística, es todavía más básica, fundamental, y es estadística descriptiva y estadística inferencial. Cuando yo hablo de estadística descriptiva, lo que quiero decir es que yo voy a coger y a describir literalmente, como dice la palabra, la población.
Entonces, yo quiero o caracterizar, si queremos cambiar por un sinónimo, ¿cierto? Vamos a caracterizar la población. Entonces, yo lo que quiero hacer es mostrar desde distintos puntos de vista, gráficos a veces, de números a veces, quiero mostrar cómo se está comportando mi muestra. ¿Cuál es el objeto de esa estadística descriptiva? Pues tratar de encontrar relaciones de manera visual, ¿cierto? No de garantizar de que lo que yo estoy observando es así, pero sí darme idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Si yo llego y les muestro, vamos a hacerlo acá en un momentico. Si yo llego y hago lo siguiente, vamos a ver si me permite abrir acá, antes de compartirles. Yo sé que no están viendo en este momento nada, pero quiero ver si sí me dejan ver lo que quiero mostrarles. Sí, creo que me va a dejar. Entonces les voy a mostrar acá. Si yo les muestro este video que vi ahorita, precisamente lo tengo compartido. Sería tan bueno que esta vaina... ¿alcanzan a ver el mapa ahí? Sí, que me... Perfecto. Sí. Pero quiero arrancar de nuevo. Fíjense el mapa en colores y fíjense esto acá. Ahí no están haciendo inferencia, simplemente están mostrando la diferencia que hay entre el mapa pintado por, digamos, por condados, municipios, ciudades, como las quieran llamar, por tipo de votación, creo que ese es del 2016, no esta de ahora, sino creo que es la anterior, y la concentración de personas, que sería las bolitas del final. Se fíjate que el espacio, lo que dice el videito este, es que el espacio no son las personas. Realmente las personas que están en rojo están muy separadas de ellas, ¿cierto? Son el típico norteamericano que vive en una casa y el vecino más cercano tiene que ir uno en carro para poder encontrárselo. Mientras que los que están en azul casi siempre son capitales o ciudades grandes, ¿cierto? Fíjese cómo se vuelve ese mapa de vacío en algunos lugares internos y de azules. Ahí uno no infiere nada, ¿cierto? Uno simplemente está describiendo lo que está observando, con la idea después de ver en qué camino explica eso, de qué manera puede llegar a explicar o teorizar qué es lo que está sucediendo ahí. Es importante, ¿cierto? Poder, digamos, de alguna manera, no solo explicar los datos del punto estadístico, sino, digamos, describirlo a veces, o simplemente mostrarlo para alguien tenga mejor idea de uno de qué es lo que está sucediendo. A veces simplemente, de nuevo, simplemente mostrarlo es suficientemente importante o fuerte para que las personas entiendan qué es lo que está sucediendo ahí. Algunas personas harán una idea o buscarán cómo explicar eso que están viendo ahí, ¿cierto? Entonces, en ese caso es muy sencillo. Esos lugares en azul, ¿cierto? Los lugares en azul grande o digamos las bolas más grandes es donde están las ciudades, ¿cierto? Y esos punticos rojos son ciudades pequeñitas, ¿cierto? 1000 personas, 500 personas en un terreno, ¿cierto? En un lugar espacial gigantesco, ¿cierto? Porque Estados Unidos como territorio es muy grande, muy grande, muy variado, pero además a la gente tiene una costumbre, no sé si en todo el mundo, porque realmente no me he puesto a pensar en eso, pero una costumbre de vivir muy lejos el uno del otro, porque tenían espacio, ¿cierto? Entonces ellos así ocuparon su espacio donde viven y así se ve reflejado en el mapa, ¿cierto? Entonces hay personas que decidieron seguir viviendo en ciudades con los problemas que tienen las ciudades y personas que prefirieron vivir en el campo y generaciones tras generaciones se fueron, digamos, comportando de esta manera. Entonces hay formas de teorizar desde el punto de vista social por este tipo de cosas, pero no es el objeto de nosotros en este momento, ¿cierto? Simplemente que estamos hablando de que hay una estadística descriptiva, ¿cierto? Mostramos con gráficos, con tablas, con este tipo de cosas que simplemente son demostrar. Y hay otra parte que es la estadística inferencial. ¿Cuál es la idea de la estadística inferencial? Que yo pueda sacar conclusiones a partir de los datos. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes, vamos a hacer una búsqueda aquí rápida, también les va a, imagino que todavía están viendo todo mi computador, vamos a hacer una búsqueda acá rápida, entonces vamos a hacer encuestas.
Biden y Trump. Encuestas Biden y Trump, pero vamos a ver si tenemos una, por lo menos los últimos 3 días. El País de España, este es muy bueno. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque esto tiene los dos, ¿cierto? Tiene estadística inferencial y tiene estadística descriptiva. Cuando yo hago estos gráficos, estos infogramas, fíjate que esto es una distorsión espacial de lo que es California. Esto no es el mapa, simplemente serían los tamaños poblacionales. Tiene que California, al tener mucho más población, se ve más distorsionada. Lo mismo que Miami, que tiene mucho más población. Texas y California son los estados más grandes de Estados Unidos. Nueva York, a pesar de que es chiquitico espacialmente, lo colocan acá gigantesco porque es por el relativo al tamaño de su población, ¿cierto? Entonces, digamos que Luisiana, que es mucho más grande, está pequeñito que se ve, etc. Esto lo que nos da es una idea de cómo transformar los datos de manera visual. Esto es estadística descriptiva. Una descriptiva demasiado avanzada, digamos, para hacerlo en SPSS, pero es descriptiva al final. Simplemente está describiendo cómo se comporta esto, ¿cierto? Cómo se predice, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a hacer esto, que esto ya sí es futurología, como estaba diciendo ahorita la futurología, yo estoy todo el tiempo tratando de proyectar cómo se van a comportar estos dos escenarios, ¿cierto? Esto es una probabilidad de ganar. Esto no es cuántos votos le va a sacar el uno al otro, sino con la probabilidad de ganar al día antes de las elecciones, ¿cierto? Biden tenía un 85% de probabilidad de ganar, mientras que Trump solo el 15%. Aún así él se sigue aferrando a que no, que le robaron, ¿cierto? ¿Cómo calculan esto? ¿Cómo se hacen esto? Ya, este es el promedio, pero yo tengo aquí hasta apuestas de quién va a ganar. Entonces las apuestas obviamente eran un poco más conservadoras porque uno puede ganar o perder plata. 538, no tengo idea quién es 538. The Economist, la revista, daba 96% ganador a Biden, 4% a Trump. Expertos a los que les preguntaron fueron un poco más conservadores y obviamente el que uno se encontraba al principio que era el promedio, ¿cierto? Pero todo esto son predicciones de quién va a ganar. Eso es inferencia, porque yo estoy tratando no de describir los datos que estoy observando, sino de, digamos, tratar de pensar qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Ese pensar qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder, es lo que llamaríamos estadística inferencial. Vamos a inferir, ¿cierto? Pero, y aquí voy a... Me recordaste, Camilo, qué pena, me recordaste Dale. algo del último mundial de fútbol, que no me gusta el fútbol, pero estaba en otro lado y me tocó, no sé si fue el último o bueno, no recuerdo, pero uno en el mundial en donde Alemania goleó a Brasil, Sí. que le metió como 7 o 2014. no sé cuántos, ¿cierto? Ok, yo estaba fuera del país en ese entonces y recuerdo que estaba con muchos brasileros, también habían algunos alemanes, y en donde estaba, en la ciudad, la mayoría de bares estaban ofreciendo como tragos gratis por cada gol que le metieran pues a Brasil. Como era tan poco probable que eso sucediera, recuerdo que con esa goleada nos contaron pues al día siguiente que muchos bares habían tenido que cerrar porque no les dio para todo el trago que prometieron, pues que le iban a dar a la gente. Entonces me acordaste como de esa situación. El pecado. Yo sí me los gozaba mucho con eso. Si no estoy mal, nosotros después del Mundial ¿cuál fue el de Brasil? Desde el 2014 tuvimos una Copa América donde le ganamos a los brasileros. Yo estaba ya, mejor dicho, los tenía al lado. Estaban bravísimos. Ahí sí ve uno porque uno no debería de hacer eso en un país, irle a gozarla a la selección. Bueno, esto es un ejemplo de 3 tipos de gráficos con los mismos datos. Fíjense, son el mismo grupo de datos, 3 formas de estadística descriptiva. ¿Para cuál de nosotros será más sencillo entender qué es lo que está sucediendo? Pues dependerá, ¿cierto? Hay gente que entiende más estas cosas circulares como, ¿cierto? Un pedacito de la torta, hay otros que lo entienden más con los gráficos de barras, otra gente que lo entiende más con estos gráficos de línea o los gráficos de área. Realmente hay muchas opciones cuando yo quiero hacer estadística descriptiva,
Pero cuando yo quiero hacer estadística inferencial, también puedo observar gráficos como los que les estaba mostrando ahí, que lo que va a suceder, ¿cierto? Estas flechitas de lo que yo creería que podría estar sucediendo en el futuro, o inclusive, solo para colocarles aquí un gráfico en contexto, no solo porque tengamos gráficos, tenemos, digamos, descriptiva. Este tipo de cosas que son campanas, ¿cierto? Campanas de Gauss, realmente nos ayudan a entender un poco. Aquí, digamos, hecho a mano, solo para mostrar. Este tipo de gráficos también, que es una forma visual, nos podría hacer inferencia sobre lo que podría estar sucediendo. No es lo mismo que a mí me digan que el promedio de los salarios de los estudiantes de la maestría es de 5 millones de pesos, a que me diga que eso varía entre 1 millón de pesos y 10 millones de pesos. Significa que al interior de los estudiantes, pues hay gente que gana mucha plata y hay gente que gana muy poquita, ¿cierto? Hay mucha variabilidad entre esos salarios. Entonces, yo tengo que integrar a veces varios de esos estadísticos para poder tener una idea inferencial de lo que está sucediendo con los datos. Ahora, ¿alguna vez han entrado a Quizzes? No. Sí, sí, profe. Bueno, No sé. los que no, No los que no, Creo que quiero que se hicimos metan acá y que se logueen, ¿cierto? Quiero que se logueen, ojalá con la cuenta de la universidad, pero si no con la personal, que les voy a mandar un código para que juguemos un jueguito para ver si hemos entendido esta primera parte del curso Quizzes. Es con, espérese, yo le meto aquí zoom a esto. Esto sin mouse es muy berraco. Yo debería ponerle mouse a esta vaina. No, ya. Creo que creo que así. Quizzes. Es así. Quizzes.com. Quizzes. ¿Cuál es la idea de Quizzes? Que se metan ahí. Siempre me preguntan, profe, pero yo puedo entrar solo el código y jugar. Sí, pero entonces no me queda el nombre. Y la idea sería tener los nombres de ustedes en el juego. Pero además, en algunos equipos, en algunos celulares, en algunos computadores, no deja jugar si uno no está logueado. Entonces uno llega y le da el código y dice código error, se loguea y ya le coloca el código y ahí sí funciona. Es una cosa ahí ¿Y cuál es rarísima. el código, profe? Ya te digo, que apenas lo va a generar. Código. Okay. El código... listo. El código va a ser 79. Yo voy a entrar aquí. 790971. Aquí lo coloqué dentro de los... medios. 790971. Este código de acá. ¿Se le da start o hay que esperar que digas? Hay que esperar, yo lo voy a iniciar cuando vea que están todos conectados. Apenas en este momento voy diciendo los que están conectados. María Alejandra Maya y José Estrada son los únicos conectados en este momento. Profe, ¿por dónde se conecta? Iniciar sesión. Iniciar sesión. Sí. Si ya está registrada, por iniciar sesión, si no, por registrarse. Yo creo que con iniciar sesión, con el correo de la universidad, es suficiente. En este momento hay conectados 4, Jorge Mario, Juliana, María Alejandra y José Estrada. Luis B, Andrés Morales. ¿Cuál es la idea con esta Yo no primera veo dónde actividad? colocar ese código, Donde dice únete. pero no me sale esa pantallita, me sale otra. ¿Te sale otra? Sí.
A ver, te iniciaste sesión. Sí. Vamos a meterme. Y me sale que en la escuela, en una empresa, uso personal. Sí, selecciona la escuela. Escuela. Vamos a suponer que yo me voy a conectar con la cuenta del spam. Te pregunta varias cosas. Ya tengo login con el cuenta. Con el cuenta de la escuela, sí, la escuela funciona bien porque, digamos, para las cosas académicas, la universidad, al tener todo este servicio de Google completo, Quizzes le permite de todo. Bueno, en este momento hay Listo, 10 ya me conectados. salió. Perfecto. Están conectados Diego, Luis ¿Cuál es el Eduardo. código? El código, porfa. Yo todavía no le he dado a iniciar porque estoy esperando que se conecten todos. En este momento hay Pero conectados 10. el código, ¿cuál es? Qué pena. Ah, ya. Espérate que lo borré acá. 790971. Ahí se ve en la pantalla. Perdón, ¿es como uso personal o cómo lo ponemos? Sí, uso personal, creo. Solo para que sepan, tienen un solo ensayo. La idea es que piensen bien la pregunta. No es calificable, simplemente es una actividad para que veamos, revisemos conceptos que hayan entendido esta primera parte, ¿cierto? Esta primera actividad no es evaluable, es simplemente una actividad de nuevo. Dentro de la educación hay una cosa que llaman juegos serios. Esta es la idea de un juego serio, ¿cierto? Una idea para ver si jugando entendimos atacar los conceptos. $15 por el momento. Faltan 4. A ver, están Edin, Carolina, Ana Gómez, Luis Eduardo, Miguel, Claudia Ramos, Diana Lotero, Diego García, Juliana A, Luis B, Andrés Morales, María Alejandra, José Estrada y Jorge Mario. ¿Quién es? Heiler acabó de entrar. Profe, Dime. yo estoy ahí en esa pantalla que dice empezar, pero no le he dado. Le doy a empezar porque como me dice que solo tengo un intento. No, le puedes dar a empezar, pero no te deja porque yo soy el que lanzo el iniciar. Ok, pero no me Sí, pero nombra. dale ahí, Jessa, y ahí ya entras donde estamos todos. Ah, ok. Ah, ok, no sabía que había que darle. Bueno, Sergio Pájaro, Geraldine, hay 18, falta uno. ¿Quién falta por conectarse? ¿O hay alguien conectado desde 2 computadores? Ah, no, ya ahí se conectaron todos. Listo, entonces voy a empezar. ¿Alguien falta antes de empezar? La pantalla de... No, profe. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, de nuevo, un único intento, ¿cierto? Entonces, lean bien la pregunta. La idea es ver cómo están.
Muy bien. En general, bien, ¿cierto? 5 preguntas. 19 correctas de 19. Bueno, ustedes no la están viendo acá, que no sé por qué no me lo está dejando presentar acá, pero vamos a hablar un poco de las que tuvieron ahí como inconvenientes. La primera Profe, pregunta porque era... de pronto estás compartiendo solo esa pantalla y no el escritorio. Puede ser No, por es que eso. tengo 3 computadores. Jue madre. Puede ser por eso. No sé por qué no me deja abrir sino en uno de los computadores, ¿cierto? Entonces, bueno. El caso es que la primera pregunta, que era ¿qué es la estadística?, todos respondieron de manera correcta, ¿cierto? Entonces no creo que necesitamos ahí hacer un refuerzo. La idea es para ver qué de pronto concepto está ahí. La segunda se dedica a la descripción de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Entonces ahí estaba la estadística descriptiva. Creo que todos lo colocaron correctamente. Genera predicciones de fenómenos tomando en cuenta la aleatoriedad de las observaciones, aunque no hablé del término aleatorio, hablé de la probabilidad, que son relacionados. Entonces aleatorio está relacionado con estadística inferencial, ¿cierto? Psicometría es parte de lo que vamos a ver nosotros en el curso. No lo coloqué ahí como tema principal porque está un poco camuflado en todas las otras cosas, y ciencias sociales pues literalmente es como demasiado genérico. La mayoría respondió bien, solo una persona tuvo ahí como un error, pero literalmente estamos hablando de estadística inferencial, ¿cierto? Estamos involucrando aleatoriedad, probabilidad en la ocurrencia de algo. Individuo, ¿cierto? Entonces, aquí hubo 2 personas con errores, a lo mejor porque leyeron mal, pero dice que es un individuo con conjunto de todos los elementos de la población, ¿cierto? Cada uno de los elementos que componen la población, el resultado de una estadística o todas las anteriores. Conjunto de todos los elementos de una población se llama población. Cada uno de los elementos que componen la población se llama individuo. El resultado de una estadística se llama estadístico, y todas las anteriores pues son conceptos totalmente diferentes. Y la quinta, que ahí hubo sí como la mitad del salón y mitad del sí, mitad no. ¿Qué es la población? La cantidad de las cosas, el conjunto de todas las unidades estudiadas, persona, animal u objeto sobre el cual se centra el estudio, ninguna de las anteriores. Entonces, la cantidad de las cosas es una cosa de medición, ¿cierto? Es simplemente ordinal. ¿Cuántos datos tengo? Entonces, no es la cantidad de las cosas, es el conjunto de todas las unidades estudiadas, ¿cierto? El 100% de los datos, por decirlo de alguna manera. Persona, animal u objeto sobre el cual se hace el estudio podría ser el individuo, sería otra forma de definir el individuo. Y todas las anteriores no, porque son cosas no relacionadas. Pero bueno, creo que esa primera parte, digamos, de introducción de temas queda ahí cubierta. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a descansar hasta las 8, que necesito comerme cualquier cosita ahí rápido. A las 8 volvemos y seguimos con esta diapositiva. Bueno, voy a dejar prendido la diapositiva, pero voy a apagar el micrófono simplemente para no... Pero bueno, entonces en mi reloj faltan 17 minutos para las 8. Nos vemos a las 8. Ok.